No bebas de las aguas del Leteo. Un viaje al inframundo. Por Julia Rosell Saldaña. Prólogo. Los humanos no tardamos mucho en conocer a la muerte en persona. A nuestro alrededor siempre hay alguien o algo que muere. Su existencia se desvanece antes nosotros dejando una coraza de carne que se descompone. La religión nos enseña que la vida sigue de otra forma. Y según la cultura, puede ser de muchas maneras. Nuestra resistencia nos hace correr en dirección contraria a la muerte, sin darnos cuenta que en realidad corremos en círculos y de una forma u otra terminaremos nuestro camino frente a la propia muerte. Las diferentes culturas del mundo siempre han dado un sentido al viaje al inframundo, sobre la que han dado detalles e incluso ayudas sobre cómo llegar a la paz y a una existencia muy diferente a la que vivimos en estos sacos de carne llamados cuerpos. Unos hablan de un viaje repleto de pruebas, otros de atravesar ríos inmensos, otros hablan días de aprendizaje sobre el nuevo estado, otros hablan de la salida del alma de la rueda del samsara o la reencarnación forzada. Hay tantas historias sobre la muerte como culturas tiene el mundo, algunas de ellas ya extintas. En esta historia, vamos a recorrer en un largo viaje las diferentes visiones sobre la muerte de las muy diversas culturas del mundo. Introducción. Me encontraba postrada en la cama, eran mis últimos momentos, mi cuerpo cada vez funcionaba peor e iba perdiendo facultades a cada minuto. Empecé perdiendo la vista y el tacto, ya no podía hablar. El sentido del oído era el último que tenía operativo y podía escuchar perfectamente a mis seres queridos, que estaban a mi alrededor en la cama. Cada vez que me decían algo, hacía un esfuerzo por sonreír para que vieran que no estaba sufriendo, simplemente me estaba muriendo. ¿Quién sabe si por la liberación que suponía irse librando del cuerpo o bien, por el baile bioquímico provocado por el cerebro, sentía mucha paz? Llegó un momento en que vi una luz que irradiaba paz y felicidad y que intentaba tirar de mí. En aquel momento recordé las palabras de una amiga, que me dijo que no fuera a la luz, pues lo único que conseguiría es estar atrapada por entes que solo querían engañarme con mentiras. Tuve que hacer un esfuerzo enorme a medida que aquella luz me atraía como una aspiradora succiona el polvo, pero tras un rato de lucha con aquella luz, ésta se rindió y desapareció. Cuando me di cuenta, estaba flotando sobre mi cuerpo y mis seres queridos me estaban llorando. Sabía que no podían oírme, pero de alguna forma intenté transmitirles que todo había terminado y estaba bien. A medida que avanzaba el tiempo, un tiempo diferente al de los relojes, se apareció un ser conformado por alas y varios ojos que vino a preguntarme por qué no fui a la luz. Le conté lo que me había dicho una amiga y se mostró sorprendido. Acto seguido se presentó como un shrub y me indicó que por favor le siguiera. Los inframundos. Kur. Anduvimos durante horas por una negrura absoluta que solo era disipada parcialmente y en poco espacio por el cherub. Al fondo vimos lo que parecían unas cavernas con edificaciones extrañas y una cantidad ingente de gente, o en su defecto sus almas. Intentamos pasar entre la multitud mientras a cada pocos metros pasábamos por una puerta. Contamos 7 puertas hasta que llegamos a un palacio. En aquel palacio vimos un trono ocupado por una mujer con alas, garras de águila por pies, que cuando reparó en nosotros nos preguntó el motivo de nuestra presencia. El cherub, amable y diplomática, informó a Ereshkigal, reina de aquel reino subterráneo donde las almas de los muertos residían, que estábamos en un viaje para conocer más de lo que sucedía tras la muerte. La reina no mostró interés alguno, pero hizo venir a uno de sus esbirros para contarnos qué hacían las almas allí. Comían un polvo seco y bebían lo que sus descendientes les remitían a través de sus tumbas para que no sufrieran de sed. Pudimos comprobar que aquellas almas residentes en Kur simplemente basaban su existencia en rondar, comer y beber. Cuando entendimos el funcionamiento de aquel inframundo, partimos en la búsqueda de otros. Duat. Salimos de Kur en ese plano irreal donde la lógica y la física de los vivos no tenía sentido para buscar otros inframundos. Tras horas de búsqueda,
Llegamos a una gran puerta donde había inscritos jeroglíficos egipcios. El cherub se afanó a abrir las puertas para mí, y dentro vimos cómo convivían dioses, demonios y almas en espera de ser juzgadas y puestas a prueba. Mi acompañante me explicó que tras la muerte, los egipcios eran puestos a prueba por demonios, a las órdenes de los dioses, para comprobar si las almas de los difuntos tenían derecho al más allá. La prueba más importante era, tras superar los retos demoníacos, la de pesar el corazón del difunto y una pluma de avestruz en una balanza. Si el corazón pesaba más que la pluma, el alma era devorada por Amet, el devorador de almas, y se le negaba una vida en el más allá. Por el contrario, aquellos con un corazón más ligero que una pluma de avestruz, se les permitía seguir su viaje al Aru, una especie de paraíso. El viaje a Aru era peligroso, y el alma del difunto aún debía pasar muchas más pruebas. Se nos acercó uno de aquellos demonios, las órdenes de los dioses, que nos hizo de guía turístico. Subimos a una posición elevada desde donde nos mostró las 15 puertas que llevaban a la prueba final de la balanza. Cada puerta estaba vigilada por un demonio que daba las instrucciones de la prueba a las almas que querían vivir en el más allá. Empezaba a tener sed, y le pedí a aquel demonio si podía servirme algo de beber. Muy amablemente me sirvió un licor delicioso que calmó mi sed, y cuando terminé de beber le agradecimos su guía y nos retiramos. Naraka. En nuestro periplo por los oscuros y vacíos mundos de la muerte, llegamos a una tierra inmensa en que podían verse mundos y submundos entremezclados. Un ser extraño de aspecto humanoide se nos presentó como un mensajero del rey Yama, dios de la muerte, y nos interrogó sobre los motivos de estar en sus dominios. Le explicamos que estábamos viajando por los inframundos intentando entender qué esperaba a los muertos tras su itinerario vital. Aquel ser, llamado Yamaduta, nos conminó a seguirle. Cuando avanzamos lo suficiente pudimos contar hasta 28 infiernos diferentes, y en el centro de aquellos infiernos un palacio enorme hecho completamente de jade. A medida que nos acercábamos, pudimos ver cómo seres demoníacos propios de la cultura hindú se dedicaban a la tortura de las almas. El Yamaduta nos contó que cada pecado tenía su castigo, y era el objetivo de los demonios limpiar la deuda kármica de las almas para que éstas pudieran encarnar de nuevo y seguir su existencia en la rueda del samsara. Seguimos caminando hasta que llegamos a la entrada del palacio de Jade, donde una enorme fila de almas estaba esperando para ser juzgada por el rey Yama. Aquella imagen me recordaba más a las colas en el mundo de los vivos para la agencia tributaria o la DGT. Gracias al Yamaduta pudimos saltarnos la cola e ir directamente a conocer al rey Yama. Este ser, que era colosal, estaba sentado en una silla frente a un enorme escritorio repleto de papeleo. Cuando nos vio aparecer a los tres, se sulfuró y exigió al Yamaduta explicaciones por la interrupción de su trabajo. Nuestro guía le explicó que estábamos de visita para conocer los inframundos. Con dicha explicación, el rey Yama se calmó y me hizo subir a la mesa por unas escaleras que había en el lateral de la mesa. Aquella mesa se levantaba a unos 20 metros del nivel del suelo. Cuando llegué arriba, el cherub me estaba esperando allí, y el rey Yama bajó una de sus manos para que nos subiéramos. Cuando lo hicimos, nos colocó en su hombro derecho y prosiguió con su trabajo. Por lo que vimos, el rey se dedicaba a juzgar a todos los muertos, fueran personas y animales, en función de la deuda kármica o dármica que estos tenían. Solo los puros y virtuosos se libraban del juicio y podían ir directamente al Svarga, una especie de paraíso para las almas buenas. Por muy ridículo que parezca, entendí que el rey Yama tuviera tan mal humor. Tenía que escuchar excusas y lloros de los condenados que eran llevados a los diferentes infiernos en pos de arrancarles todo mal en sus almas y rectificar la deuda kármica que tenían. Después de horas de burocracia infernal, el rey Yama nos ofreció un banquete con los mejores alimentos,
Hizo una pausa de su trabajo y se centró en explicarnos en detalle aquellos 28 infiernos que estaban bajo su control. Cuando terminamos, le agradecimos la estancia y partimos en busca de otros inframundos. Diyu. El periplo siguió hasta que llegamos a una tierra preciosa que recordaba a las zonas rurales de China por un lado y a la capital imperial, China de Pekín, por el otro. Allí se respiraba un aire altamente burocratizado. A nuestra entrada a esas tierras nos dio la bienvenida un dios menor, que como hicieron en otras ocasiones sus semejantes de otros inframundos, se nos presentó y conminó a exponer el motivo de nuestra visita. Su amabilidad y cortesía dejaban en ridículo a los anteriores guías, pues éste enseguida nos alabó y ofreció bebida y comida. Cuando terminamos, nos llevó a un gran palacio donde estaba la corte de los reyes Yama, que según nos dijo habían sido elegidos por el rey de Yade, divinidad principal y creadora, para controlar los asuntos de este mundo subterráneo. En una de las paredes del palacio pudimos ver cómo estaban explicitados los 18 infiernos a los que las almas de los difuntos iban, al igual que en el Naraka, para ser sometidas a torturas y castigos hasta limpiarlas de pecado y karma. Nuestro guía nos explicó que a medida que la humanidad avanzaba y aparecían nuevos pecados, se iban formando nuevos infiernos para tratar aquellos asuntos. También nos comentó que había un espacio dedicado a aquellas almas que habían cometido crímenes para los que aún no existía castigo alguno. También nos dijo que en realidad había más de 134 infiernos, pero aligeraron los mapas y las denominaciones por conveniencia. Aquel lugar era tremendamente jerarquizado y burocratizado y podía verse por la cantidad de pergaminos y libros en las paredes. Dentro de aquel palacio había 10 cortes celestiales, cada una de las cuales se centraba en el juicio de determinados pecados, y es donde se asignaban los castigos y torturas previos a la reencarnación de las almas de los fallecidos. Al igual que sucedía en el Naraka, la estancia en dichos infiernos no era eterna, y todo dependía de cuántos pecados había que limpiar de las almas antes de que pudieran reencarnar. Después de las explicaciones, nuestro guía nos llevó a conocer a Yanwang, el supremo rey del Diyu, y encargado de tomar las decisiones finales sobre las almas de los muertos. Nos invitó, como parecía ser costumbre para los asiáticos, a un banquete en el que el tema de conversación fueron las muchas torturas y el encargo por parte del rey de Had de purificar las almas para permitir que volvieran a la tierra para terminar su aprendizaje. Tras comer y beber, agradecimos la hospitalidad del rey Yanwang y nos retiramos con una reverencia formal para proseguir con nuestro viaje. Hades. Nuestro viaje prosiguió hasta que llegamos a la orilla de un río enorme, violento e intransitable. La orilla de dicho río estaba repleta de almas de muerte que vagaban de un lado al otro, mientras se veía que algunas almas estaban atrapadas bajo el agua. Otras almas parecía que tenían tanta sed que bebían de un río más pequeño y menos violento que había situado a la derecha del gran río que se nos presentaba enfrente. Me acerqué para beber, pero el cherub me empujó y me lo impidió. Me dijo que no debía beber de aquel río, llamado Leteo, pues olvidaría todo cuanto era y había sido, y sería como un cascarón vacío. Nos acercamos a la orilla del gran río, donde se nos acercó un barquero. Se presentó como Caronte y nos ofreció cruzar el río a cambio de una moneda de plata. Cherub hizo aparecer una moneda de la nada y se la entregó al barquero, que nos dejó subir a su barcaza y emprendimos nuestro viaje por aquel enorme río. Durante nuestro viaje pudimos ver cómo sobresalían de las aguas las manos de algunos difuntos, esperando agarrarse a algo y poder salir de allí, mientras desde lejos veíamos que la orilla de la que habíamos partido estaba repleta de almas vagantes que iban arriba y abajo del curso del río. Al cabo de unas horas llegamos a la otra orilla, donde Caronte nos desembarcó y agradecimos el viaje. Delante nuestro había un enorme muro, el cual me dijo el cherub que era el muro de Erebos, intransitable e imposible de superar. Buscamos un paso a través del muro y cuando lo encontramos, salió de la nada un enorme perro de 3 cabezas que nos gruñó. El cherub intentó calmarlo y cuando lo consiguió,
Le señaló unas almas que intentaban escapar por el paso que vigilaba dicho perro. Este se lanzó a por ellas y las volvió a meter en el redil tras el muro de Erebos. Visto que el perro estaba ocupado, proseguimos nuestra marcha hacia un pabellón que se veía a lo lejos. Durante el camino pudimos ver cómo largas filas de almas se reunían para ir en esa dirección. Cherub me dijo que aquel pabellón era el pabellón del juicio, donde el rey Minos juzgaba las almas de los difuntos para decidir dónde debían ir en el inframundo. Nos acercamos y entramos al pabellón, donde aquel imponente rey Minos, que parecía un gigante, analizaba alma por alma y decidía en pos de ciertas condiciones. Las almas impías que habían actuado con crueldad y habían cometido crímenes graves eran enviadas a los campos del castigo, donde eran torturadas de las formas más crueles hasta su próxima encarnación. Las almas realmente horrendas, tortuosas y cuyo castigo no era suficiente eran enviadas al Tártaro, donde se mantenían prisioneros los enemigos de los dioses. Las almas neutras, es decir, aquellas que no destacaban ni por el bien ni por el mal en sus vidas, eran enviadas directamente a los campos de Asphodel. Antes de poder entrar, se les obligaba a beber del río Leteo para que olvidaran su ser y se preparaban para encarnar de nuevo en vida bajo una nueva identidad. Las almas puras y buenas, o que realizaron heroicidades, eran enviadas al Elíseo, donde podían vivir en una zona paradisíaca y seguir existiendo a voluntad hasta su propia encarnación. Aquellos que habían visitado 3 veces seguidas el Elíseo tras 3 vidas eran enviados a las Islas de los Bendecidos, donde podían disfrutar de una existencia apacible de felicidad eterna. Tras las explicaciones del Cherub y de ver en acción al rey Minos, decidimos ir al Palacio de Hades. Aquel enorme palacio que recordaba a la arquitectura de la Grecia clásica era imponente, mas no conseguimos entrar, por lo que tuvimos que volver por donde habíamos venido, pagar a Caronte otra vez y volver a la oscuridad eterna entre inframundos. Recapitulación. Tras aquel viaje me di cuenta que cada cultura tenía su propia representación de la redención. A pesar de seguir existiendo en la no existencia posterior a la muerte, no había encontrado mi lugar. Seguro que por el camino nos dejamos algunos inframundos que visitar, pero viendo que todos tenían algo en común, me sirvió para hacerme una idea de lo que era la muerte, o, en todo caso, el proceso posterior a la vida. Junto a mi guía, partimos buscando más información sobre la muerte. Si yo había conseguido evitar aquella luz o aquellos inframundos, estaba claro que debía haber muchos más como yo por aquellos lares. Un mundo aparte, una ciudad de muertos. Anduvimos hasta llegar a un punto en que volvió a aparecer un suelo. Ya no estábamos en aquella oscuridad eterna donde de alguna forma se almacenaban y estaban interconectados todos aquellos inframundos. Extraños árboles con sus copas repletas de un extraño ectoplasma nos rodeaban mientras que la hierba que pisábamos era pálida y pringosa. Proseguimos la marcha por aquel extraño paraje sin cielo hasta que vimos una ciudad a lo lejos. Aquella ciudad combinaba arquitecturas de tantas épocas que era difícil discernir a qué época pertenecía. Los edificios parecían chocar entre sí y adoptar formas extrañas. Parecía que hubieran caído del cielo y se hubieran amontonado de manera surrealista, dando una imagen de antigüedad moderna inclasificable. Vimos, a medida que nos acercábamos, que aquella ciudad estaba rodeada por una alta muralla de piedra y solo había una entrada a la que nos dirigimos. Por el camino vimos a varios muertos yendo y viniendo, algunos arrastrando carretas cubiertas con telas para que no se viera el contenido. Cuando finalmente llegamos a la entrada, un guardia vestido con una armadura propia de la Edad Media nos dio el alto y nos instó a identificarnos. Mi compañero expuso que era un cherub que me acompañaba, mientras que yo expuse mi periplo desde que había muerto. El guardia nos pidió como pago algo del mundo de los vivos para poder pasar, lo que me dejó sorprendida. Mi acompañante, por el contrario, hizo aparecer unos lingotes de metal de la nada, que cayeron a los pies del guardia. Visto que habíamos cumplido, nos dejó pasar, advirtiéndonos, eso sí, que podía ser peligroso para nosotros dos.
Agradecimos su aviso y entramos en la ciudad. Solo entrar podían contarse miles de almas, cada cual realizando labores propias de cualquier gran ciudad viva. Había patrullas de soldados vestidos de varias épocas e incluso había un mercado enorme. Me fijé en que había soldados que llevaban a varios encadenados y se dirigían a una especie de castillo que coronaba la ciudad y que por alguna razón no era visible desde fuera. Se nos acercó un joven que nos pidió ayuda para encontrar a su madre. Estaba claramente trastornado y no le hicimos caso. Al parecer, aquella ciudad estaba organizada de manera militar, casi de una forma medieval. No entendí para qué se necesitaba una fuerza militar en una ciudad de muertos, por lo que me centré en hacer turismo por las diferentes partes de la ciudad y los muchos edificios extraños que allí había. Repitiendo los mismos errores. En un callejón encontré a un hombre que estaba leyendo un libro. Parecía bastante cultivado y decidí saludarle y preguntarle sobre el funcionamiento de la ciudad. Por lo que me contó, la ciudad había sido construida hacía miles de años por algunas almas que no cedieron a la rueda del samsara y establecieron un sistema parecido al que vivieron en vida. Con el paso del tiempo, la ciudad adquirió fuerza e influencia y fue fácil hacerla crecer hasta como es ahora. Por desgracia, como tiende a pasar, apareció un grupo que no aceptaba vivir en la muerte como en vida y se dedicaron a actos de sabotaje, lo que forzó a la ciudad a militarizarse. Aquellos rebeldes campaban a sus anchas y su objetivo era el de existir sin preocupaciones ni orden establecido, lo que añadí que era propio de anarquistas. Al desconocer el término, el hombre me hizo contarle la historia tal como había sucedido los últimos 700 años, lo que fue una explicación larga y tediosa. Cuando terminé, me explicó que había otras ciudades por el no mundo organizadas de semejante manera, pero con manierismos más propios de la cultura de los fallecidos. Así, esta ciudad estaba organizada en una mezcla de sociedad de la antigua Roma junto a los regímenes feudales de la Edad Media, mientras que otras ciudades se organizaban al estilo de la antigua Persia o la antigua China. Algunas incluso funcionaban como lo hicieron en vida miles de años atrás, siendo de alguna forma testigos inmortales de civilizaciones ya caídas como la egipcia. Me explicó, también, que era común que hubiera luchas por los recursos, pues eran escasos, y salieran partidas de búsqueda por materiales que llegaban del mundo de los vivos. Generalmente aparecían aquellos objetos con un gran apego emocional o espiritual y que eran destruidos. Otra de las maneras en que funcionaba la economía era con la esclavitud e incluso la conversión de almas. Era común que aquellos demasiado débiles para sobrevivir o aquellos que no soportaban la existencia como tal fueran esclavizados o convertidos en útiles como piedras o armas. Había forjas encargadas de trabajar aquellas almas para darles un aspecto al uso. Añadió también que era común sufrir tormentas de seres del abismo. Algunos de ellos eran almas que se habían perdido en la vorágine de un mundo que no tenía lógica en su existencia y habían pasado a engrosar las filas de seres demoníacos que asediaban las ciudades con el único afán de destruirlas. Nunca se supo cuál era el origen de aquellos seres, más se sabía que debían ser mucho más antiguos que los humanos. Prosiguió explicando que las ciudades se comunicaban mediante dispositivos realizados con almas humanas, y para el comercio y los viajes entre ellas era común utilizar zeppelines. Anteriormente no había más remedio que hacer los intercambios a pie, pero desde que se inventaron los zeppelines, y con la alta tasa de accidentes que tuvieron, no era difícil que aparecieran en este mundo para ser reutilizados. Tras contarme todo aquello, pude hacerme una idea de que la humanidad seguía con sus viejas costumbres y que a pesar de aquella no vida y aquella existencia no terrenal les daba una nueva oportunidad, por alguna razón quizá oscura, la única manera que tenía la humanidad de sobrevivir era repetir los roles del pasado. Invité a comer a aquel hombre y le di las gracias por su explicación del mundo en el que me encontraba ahora. Los rebeldes. Tras toda aquella experiencia, compré víveres gracias a la ayuda del cherub
y nos dirigimos a la salida de la ciudad. Mi nuevo objetivo era encontrar a los rebeldes y preguntarles sobre su afán anarquista en un mundo tan diferente al que estábamos acostumbrados. Por suerte, no fue difícil localizarles. Vimos a lo lejos cómo asaltaban una carretilla y luego eran perseguidos por guardias de la ciudad. Lo único que tuvimos que hacer fue seguirlos de lejos hasta que llegamos a una cueva donde había unos cuantos de aquellos rebeldes reunidos. Su primera reacción fue hostil, pero al ver al cherub que iba conmigo, entendieron que nuestras intenciones no eran malas y nos invitaron a pasar. Aquella cueva era un desorden, y se notaba que cada cual hacía lo que podía o quería. A diferencia del orden de la ciudad, aquello era realmente una comuna anarquista. Compartimos nuestros víveres con ellos y nos sentamos para hablar. Su curiosidad les podía y me preguntaron por el motivo de mi visita, a lo que les respondí que quería conocer más de su forma de vida. Les expliqué, también, cuál había sido mi aventura conociendo los diversos inframundos que pude visitar antes de llegar a este mundo de muertos tan peculiar. Los rebeldes estaban fascinados por mis historias, puesto que ellos, por el motivo que fuera, nacieron ya en este mundo y desconocían de la existencia de más mundos fuera de este. Me pregunté cómo era posible que alguien naciera tras la muerte en este mundo sin antes haber sucumbido a la luz o haberse encontrado en uno de aquellos tortuosos inframundos que había visitado. Me contaron que ya de vivos estaban en contra del sistema establecido, y algunos de ellos habían muerto de maneras horribles precisamente por su oposición a los sistemas en los que se encontraron viviendo desde que nacieron. Al haber despertado o nacido en este nuevo mundo, no querían volver a vivir lo mismo, por lo que se unieron para luchar contra el poder establecido de igual forma que hicieron en vida. Como sus medios eran inferiores a los de la ciudad, era común para ellos forjar alianzas con otros grupos rebeldes para conseguir pequeños objetivos o incluso tomar puestos de avanzada de las ciudades, aunque solo fuera para robar suministros. Encontré muy triste aquello, pues a mi forma de ver era más fácil, o al menos lo hubiera sido si todos se hubieran puesto de acuerdo para conformar un sistema más justo. Me apenaba de sobremanera que se tuvieran que pasar tantas penalidades tras la muerte en vez de encontrar una paz duradera. La muerte en sí era una etapa extraña en que la mayoría de veces la elección no vital ni tan siquiera permitía hacer uso del libre albedrío. Tras compartir toda aquella información entre nosotros, decidí partir junto al cherub para salir de este no mundo en medio de la nada. La tormenta. Seguimos el mismo camino por el que habíamos venido, puesto que el cherub dejaba un rastro luminiscente muy débil, pero fácilmente reconocible. Nuestro objetivo era salir de aquel mundo para volver a la nada desde donde pensaríamos nuestros próximos movimientos. Emprendimos la marcha y pasamos de nuevo por aquella ciudad multiedad, nos despedimos del guardia de la entrada y volvimos siguiendo nuestros pasos. A medio camino se levantó un viento terrible. El olor era nauseabundo y eléctrico. Cuando levanté la vista vi a lo lejos que una especie de huracán conformado por relámpagos, polvo grisáceo y siluetas de criaturas extrañas se acercaba a la ciudad. El cherub me ayudó a refugiarme en el bosque más cercano. Aquellos extraños árboles daban grima, pero no había más remedio que agarrarse a ellos para no salir volando. Estando en una posición segura, pude ver cómo dentro de aquel extraño huracán había multitud de seres demoníacos y horrendos que desprendían una ira y unas ansias de destrucción como nunca había percibido en nadie. La tormenta nos pasó de largo y embistió contra la ciudad. El huracán se deshizo y cayeron todas aquellas criaturas, que enseguida empezaron a luchar contra los residentes de dicha ciudad. Se organizó una batalla campal de la que no entendía nada. ¿Podía un muerto morir? ¿Qué le sucedía al muerto que caía herido y luego moría? ¿Por qué aquellos seres anhelaban la destrucción de lo que había costado tantos miles de años a aquella humanidad muerta? Tantas preguntas sin respuesta. La vuelta a la nada.
Cuando terminó la tormenta, los caídos de ambos bandos se contaban por miles. La ciudad había sobrevivido y pudimos retomar la marcha aún, sin entender bien qué había sucedido. Tras horas andando, llegamos al borde de aquel mundo extraño para volver a pisar una nada negra y oscura desde donde nos habíamos ido a los diferentes inframundos. El Cherub me preguntó qué pensaba de todo aquello, y le dije con sinceridad que no sabía qué pensar. Mi impresión era que el libre albedrío era algo falso. Nos movíamos en vida por códigos morales que al morir serían motivo de juicio, para de alguna forma tener que volver a empezar. No entendía aún cómo era posible que algunas almas directamente aparecieran en ese mundo de muertos sin tener posibilidad de elección. Como no entendía por qué debían pasar ciertas almas por torturas que duran miles o millones de años para ser limpiadas. Le dije que el mejor lugar era, definitivamente, la nada y su libertad de movimientos. No había necesidad de centrarse en nada más, y se disponía de todo el tiempo del mundo. Mientras millones de almas eran torturadas en una repetición extraña de la vida, otras lo eran por terceros. Solo unos pocos podían disfrutar de un merecido descanso que luego les era arrebatado para volver a nacer en vidas que no elegía, y si lo hacían era imposible determinar el porvenir debido a contratos extraños con terceros. La existencia humana se basaba en el dolor y el sufrimiento, incluso tras la muerte, por lo que no entendía nada de todo aquello, ni qué finalidad tenía. Donde más cómoda me sentía era en la nada. El final del viaje. El Cherub se presentó a sí mismo por segunda vez, esta vez para decirme que quería saber de primera mano qué impresiones les merecía a los humanos el sistema de triaje de almas y el ciclo eterno al que se veían sometidos. El haber rechazado la luz no me hacía especial, simplemente había sido lo suficientemente inteligente, decía, para retrasar lo inevitable, pues a menos que alcanzara el nirvana, me vería obligada a encarnar de nuevo. Tenía todo el tiempo del mundo para alcanzar aquel estado de iluminación, ya que me encontraba en la nada. O bien podía elegir pasar por uno de aquellos inframundos, ir al mundo de los muertos o dejarme llevar por la luz. No se me ocurrió nada mejor que abrazar al Cherub y darle las gracias por aquella experiencia. Por mi parte, la decisión estaba tomada, pues no consideraba ser digna aún de alcanzar el nirvana y ninguno de aquellos inframundos me convencía. Ir a la luz no era una opción para mí, puesto que no sabía realmente qué había detrás. Le hice una última petición al Cherub, que me diera de beber agua del río Leteo para olvidarlo todo. El Cherub me dio un abrazo con sus fuertes alas y cuando terminó, hizo aparecer un vaso de agua que contenía agua del río Leteo. Me lo bebí y dejé en sus manos mi destino.